se vuelve más fuerte la tentación. Yo no sé qué hacer. Mi debilidad aumenta cuando transcurre el tiempo. Hola amada Iglesia, muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia en Casa. Una bendición estar esta tarde reunidos alrededor de la palabra de Dios, buscando en ella la edificación, buscando en ella los principios, buscando en ella la guía para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestras familias y por extensión para todas nuestras labores cotidianas y sociales. Hoy lo invito entonces para que hagamos esa disposición en el corazón, siempre dispuestos no solo a escuchar la palabra, sino a hacer la palabra. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, amado Señor, por esta reunión que tú permites, Señor, todos los miércoles, Señor, en casa, en la unidad de nuestras familias, en la unidad de nuestros seres queridos, a quienes hoy te pedimos, Señor, una gran bendición para ellos, Señor, para nuestros hijos, para los niños, para los jóvenes, para esas futuras generaciones, para esos adultos mayores, Señor, que se encuentran a nuestro alrededor, que se encuentran en nuestros hogares, que se encuentran en nuestras familias, y a través de los cuales, Señor, tú también has edificado esta casa, este hogar. Por eso, amado Señor, te pedimos que les des la paz, el gozo, el contentamiento, Señor, y gracias, Dios bendito, porque esta palabra que hoy reposa en nuestras manos será sembrada en nuestro corazón para que tengamos ese fruto abundante que tú tanto deseas en nosotros y que nosotros tanto te clamamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, Iglesia, vamos entonces esta tarde a la palabra de Dios. Yo lo invito para que vayamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3. Versículo 10. Esta noche nos vamos a referir a una palabra que quizá nos ha causado grandes dolores de cabeza o quizá más que dolores de cabeza, la tentación. Vamos a profundizar cuál es la guía, la orientación, la dirección que Dios nos invita a que nosotros actuemos, obremos con respecto a la tentación. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice la palabra de Dios: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Y el que no cree, dice amén y amén. Mire que el miércoles pasado el Señor nos invitaba a nosotros a asumir con esfuerzo el subir o el escalar unos montes para llegar al monte Sión, al monte de su presencia. Y hoy en la palabra nos va a revelar el problema por el cual muchas veces nosotros no escalamos, el problema por el cual muchas veces nosotros no nos esforzamos, pero al mismo tiempo que nos está mostrando cuál es el problema que impide que las personas lleguen a la presencia de Dios, nos da también la solución. El problema definitivamente es la tentación. La tentación. Porque cuando Dios nos está llamando a escalar hacia su monte, nos está hablando a dirigirnos hacia una vida espiritual. Y por supuesto la carne, el mundo, todo lo que es lo material, pues impide y hace que nosotros dirijamos nuestra mirada no hacia el monte, sino hacia el valle. Pero al mismo tiempo, si usted leyó con atención esta palabra, nos dice muy claramente que la solución está en ser constante. Mire la palabra: si guardas mi mandato de ser constante. ¿Esto qué significa? Definitivamente que en medio de la tentación, Dios no nos va a librar de la tentación. Dios no va a permitir que la tentación cada vez sea menor o que sea menos poderosa. No. Lo que nos invita a Dios definitivamente es que nosotros seamos constantes. Constante es perseverante. ¿Para qué? Para fortalecernos en medio de los ataques del enemigo. Ya que has guardado mi mandato de ser constante,
ya que tú permanentemente estás congregándote, ya que tú permanentemente estás orando, ya que tú permanentemente estás leyendo la palabra de Dios, ya que tú eres constante en mi relación, entonces el Señor nos dice, yo te voy a guardar de la tentación. En el momento en que llegue la tentación, yo te voy a fortalecer. Fortalecer, guardar es fortalecer. Y ahí está la respuesta, iglesia, a tantas dudas que tenemos nosotros en nuestro corazón y que nos hacen expresar cómo lo voy a lograr. Porque nos sentimos débiles frente a las tentaciones, a los actos, a las situaciones que nos ocurren. Sentimos que nosotros somos débiles, débiles. Y el Señor nos ha dado, iglesia, para que usted lo vaya entendiendo, unas pequeñas fórmulas para vencer no solo a la tentación, sino a muchas otras cosas. Aquí en la palabra de Dios hay una serie de fórmulas, una serie de principios, una serie de guías, de orientaciones, unas series incluso son muy didácticas. Y yo hoy le quiero mostrar a usted cómo el Señor nos muestra algo tan didáctico, tan pedagógico, que parece ser como si fuera una fórmula. ¿Para qué? Para poder nosotros vencer a la tentación. Vencer a la tentación. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es tentación, para que nos pongamos todos de acuerdo. ¿Qué es tentación? Y definitivamente podemos nosotros enmarcar la definición de tentación en el deseo. Un deseo que nosotros tenemos, que es agradable. Es un deseo agradable, porque la tentación no es un deseo desagradable, no. Es un deseo agradable de hacer lo que no nos conviene. De hacer lo que no nos conviene. Y que para nosotros, aun cuando es agradable, a los ojos de Dios es desagradable. Esa es la tentación, entendiéndola desde la perspectiva espiritual. Por lo tanto, la tentación como tal no es pecado, y eso nosotros lo podemos ver y observar en la misma palabra de Dios, sabiendo que a nuestro Señor Jesucristo también Él fue objeto de tentaciones. El pecado es caer en la tentación, caer en la trampa, caer en esa argucia de hacernos pecar. Pero para poder nosotros vencer esa tentación, también debemos entender, debemos identificar de dónde proviene la tentación. ¿De dónde viene la tentación? Muchas veces las personas dicen que no, es que yo sufro de muchas tentaciones, Dios me tienta, Dios o confunden a la prueba con la tentación. Y es muy importante que nosotros conozcamos cuál es la fuente de la tentación. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, que yo le invito, vaya allá, Mateo capítulo 4, nos dice que la tentación proviene en primera instancia del mismo diablo, del mismo Satanás. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 1. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Va a comenzar su ministerio y lo lleva para establecer toda esa comunión, esa relación, esa preparación del corazón mismo de nuestro Señor Jesucristo. Lo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Es decir, aquí nos está orientando y dirigiendo la palabra que la tentación, en primer lugar, proviene de Satanás. Proviene de Satanás. Y es allí donde nosotros debemos entender la importancia de conocer a Satanás, de conocer al enemigo. Hay muchas personas que dicen, ay, del diablo no me hable, yo no quiero saber nada del diablo. Incluso muchas veces está uno en la iglesia predicando la palabra de Dios y hace mención a Satanás, hace mención a todas las cosas que las argucias y todas las obras propias de Satanás a través del engaño, de la mentira, y comienza uno a hablar sobre el origen de Satanás, de dónde surge, cómo surge, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus circunstancias, cuáles son sus argucias, etc. Y la gente se disgusta y dice, no, a mí no me gustan las prédicas de Satanás. ¿Cómo nosotros podemos vencer a un enemigo si no lo conocemos? ¿Cómo podemos vencer? Nosotros tenemos que conocer, para poder vencer, tenemos que conocer aquello que vamos a vencer. Si tenemos que vencer una dificultad, tenemos que saber cómo es la dificultad, cuál es la dificultad para poderla vencer.
nuestro Señor Jesucristo conocía perfectamente, lo conocía muy perfectamente a Satanás. Y es la invitación que nosotros también tenemos que conocer, porque en la medida que lo conocemos, entonces conocemos todas sus armas, conocemos todas sus mentiras, conocemos todos sus engaños y no vamos a caer tan fácilmente. Pero en este momento lo importante está en reconocer que la tentación proviene de Satanás en primera instancia. Pero también nos dice la palabra de Dios que además de provenir de Satanás, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, nos dice que proviene del mal. Santiago capítulo 1. Vaya al libro de Santiago capítulo 1 y dice la palabra de Dios. Escuche. Capítulo 1, versículo 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Es decir, que la tentación proviene del mal, la segunda fuente que tenemos que entenderla. ¿Y dónde está el mal? El mal está en la caída, en el pecado. Es decir, el mal está alrededor nuestro. El mal está en el sistema. ¿Y cuál es el sistema? El sistema del mundo. Cuando nosotros empezamos a entender estas fuentes y sabemos nosotros que podemos en un momento determinado sufrir un ataque de tentación para hacer lo que de pronto a nosotros nos gusta, pero que desagrada a Dios, puede ser que proviene del mismo diablo, o puede ser que proviene del contexto del mundo, de donde está el mal. Y eso es muy importante, porque dependiendo de su lugar de origen, entonces nosotros vamos a usar los elementos o los recursos necesarios para no caer en la tentación. Y la tercera fuente nos la muestra aquí en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 1, pero en el siguiente versículo, en el 14, dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Es decir, que la tercera fuente son nuestros malos deseos que hay en el corazón. 3 fuentes de dónde proviene la tentación: del maligno, del mundo y de nuestro corazón. Si nosotros, al conocer esas 3 fuentes, esos 3 orígenes, no vencemos a la tentación, es porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Porque muchas veces sabemos que tenemos la tentación, pero no sabemos qué hacer frente a esa tentación. Y el Señor nos da una fórmula. Y yo se la quiero mostrar. Una fórmula tan sencilla, una fórmula tan didáctica, una fórmula tan concreta que nos ayuda a nosotros definitivamente a que cuando seamos objetos de tentación, que somos objetos todos los días, nosotros podamos no caer en el pecado y podamos vencer esa tentación. La fórmula está compuesta por 7 partes. La primera dice que debemos estar alerta. La primera acción para no caer en la tentación es estar alerta. Váyase a Mateo capítulo 26. Cuando la palabra de Dios nos dice que estemos alerta, es que estemos despiertos. Que mantengamos siempre la vigilia, Mateo capítulo 26, escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Estén alerta y oren para que no caigan en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Debemos entender nuestro corazón, nuestro espíritu puede decir, yo sí estoy dispuesto a amar, yo estoy dispuesto a orar, yo estoy dispuesto a seguir al Señor, pero tu cuerpo es débil. Y por eso el Señor nos demanda que debemos estar alerta. Alerta es estar atentos, estar vivo, ser prevenido. Hay que tener precauciones. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede llegar el ataque. Mire que a partir de esta semana que comenzó esa apertura, aunque han hablado de una apertura gradual, pero prácticamente en el día de ayer que comenzó esta apertura, este fin de este encierro, de esta cuarentena, y comienza un tiempo selectivo donde hay una mayor responsabilidad en las personas, nosotros vemos que las personas pierden ese llamado del Señor
de estar alerta, de estar cuidado. En la medida en que la gente empieza a salir con su tapabocas, con todas las precauciones y empieza a convivir con el mundo, empieza a actuar, se da cuenta de como que aquí no está pasando nada y empieza a perder esa sagacidad de tener los ojos abiertos para ver el posible ataque de ese virus y pierde la precaución, pierde la prevención, se confía. Y en el momento en que nosotros, espiritualmente hablando, nos confiamos, no somos prevenidos, pues en el momento menos esperado podemos nosotros tener un ataque. La invitación del Señor siempre es a entender que tenemos una naturaleza pecaminosa, que es cierto que estamos nosotros formándonos, forjándonos a la imagen de Cristo a través de nuestra relación con Él, a través de la palabra, pero debemos tener mucha precaución, estar siempre alertas, alertas a los indicios, a esos pequeños indicios que muchas veces son señales. Son pequeñas señales que nos están mostrando que de pronto nuestro cuerpo está cayendo por esa debilidad, está cayendo en la tentación y por lo tanto lo va a llevar al pecado. Y por eso el Señor nos dice, alerta y oren. Porque estar alerta es estar vivo, estar despierto, pilas. No nos confiemos en que esto no nos va a afectar. Pero al mismo tiempo pidiéndole al Señor en oración para que nosotros seamos objeto de la fortaleza del Señor. Porque nosotros no podemos tener toda la visión. Muchas veces incluso nos podemos llegar hasta descuidar en un momento determinado y por una simple acción o reacción podemos ser contagiados por el virus. Entonces, ¿qué le pedimos? Si vamos a salir, le pedimos, Señor, guárdanos, Señor, protégenos, Señor, no permitas que nosotros tengamos un contacto con personas contaminadas, etc. Todo virus lo atamos y lo echamos fuera, lo expulsamos en el nombre de Jesús, oramos y le pedimos al Señor que nos guarde y que nos proteja. La misma situación tiene que ser con respecto a la tentación y es una oración que debemos hacer todos los días. El segundo elemento de la fórmula es que el Señor nos invita a tener cuidado, cuidarse y mucho cuidado, porque es que en el relax está el gran peligro. Y mire que hace algunos años atrás yo hice una prédica que se llamaba de experto a principiante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos principiantes tenemos mucho cuidado. Somos muy cuidadosos. Cuando usted es un principiante, cuando está manejando su carro, su auto, está apenas, o lo que le llamamos en el argot popular, somos buñuelos, pues tenemos mucho más cuidado. Miramos el espejo, el retrovisor, los espejos laterales, vamos por el lado que es, vamos despacio, pitamos, ponemos luces direccionales, sacamos la mano, vamos con total y absoluta prudencia. Pero cuando nosotros nos hemos convertido en expertos, cuando somos expertos, nos olvidamos y lo que menos tenemos es cuidado. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir en nuestro corazón que somos expertos, empezamos a sentir orgullo, empezamos a sentir que tenemos una posición. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios en el capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si alguien piensa, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado a las personas? Yo estoy fortalecido en el Señor, amén, fortalecido. Y los vemos nosotros, vemos que se expresan con un orgullo y se olvidan de tener cuidado, porque somos débiles, iglesia, somos débiles. Cuidado para no caer, evitar el orgullo del corazón, evitar el creer que nosotros somos mejores. Mire que la palabra de Dios siempre nos ha invitado a una humildad, más bien a ver a los demás como mejores a uno, a entender que si tenemos unos dones los tenemos por humildad y no por orgullo ni soberbia, que si tenemos unas cualidades, esas cualidades son para servir y no para ser servido. Y recuerde usted que entre más alto nosotros nos sintamos, más dura va a ser la caída. Y esas caídas, cuando tenemos esos bajones, esas caídas tan grandes, ¿fruto de qué? Fruto de haber sido tentados. Si no tuvimos cuidado, la caída es dura. Nos va enfriando cada vez. Vamos viendo a las personas con un mayor enfriamiento en su relación con Dios. La tercera característica de estas fórmulas
es que la invitación de la palabra de Dios para evitar, para mantenernos fuertes frente a la tentación es someternos a Dios y resistir al diablo. Hay que someterse a Dios y resistir al diablo. Ese versículo lo conocemos mucho, que se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. ¿Qué significa sometimiento? Primero que todo, porque uno dice, pero es que yo cómo me someto a Dios. Dice, ¿cómo es que el diablo va a huir si yo lo resisto? Pero es que yo no lo aguanto. Pero es que para poder resistir, para poder aguantar ese ataque frente a la tentación, lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. El sometimiento es obediencia. El sometimiento es sujeción. Pero es que no es la sujeción. Ojo con esto, iglesia. La sujeción no es en el momento de la tentación. Porque nadie, es que en este momento yo soy tentado, entonces me voy a sujetar a Dios. No, iglesia, es que la sujeción viene desde mucho tiempo antes. Si yo vivo sujeto a Dios, si yo vivo y yo me he sometido en obediencia a Dios, a eso es lo que se refiere. Si yo vengo con esa sujeción al Señor, por lo tanto voy a ser muy fuerte en el momento de la tentación. Cuando el Señor nos invita a sujetarnos, uno dice, ¿y yo cómo me voy a sujetar? ¿Cómo voy a someterme? ¿Cómo voy a ser obediente? Mire, iglesia, la mejor forma, yo diría que yo no voy a decir que es la única forma, pero la mejor forma para vivir sometido y sujeto a Dios es congregarse en la iglesia. Definitivamente. Definitivamente. Porque es que en la iglesia usted se fortalece grandemente en todas las áreas. Se fortalece en la espiritualidad, se fortalece en identificar la carnalidad, porque todos los que nos congregamos en la iglesia tenemos carne, tenemos debilidades, tenemos manifestaciones de ira, de rabia, de rencor, de orgullo, de soberbia, y vivimos dentro de ese contexto de la familia, así como tu familia, que es diferente, tu esposo es diferente, tu esposa es diferente, tus hijos son diferentes, todos son diferentes, cada uno es todo un universo. De la misma forma, cuando nosotros nos congregamos, comenzamos nosotros a someternos, a sujetarnos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y eso nos va fortaleciendo y aprendemos a amar a aquellos que nos han mortificado en el corazón. Aprendemos nosotros a resistir la rabia, a resistir con rencor, a resistir la falta de perdón. Es todo un entrenamiento que nos da firmeza, es todo un entrenamiento que nos da convicción y que nos hace ser radicales, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Aprendemos nosotros, iglesia, que las personas que están a nuestro alrededor también están sufriendo lo mismo que nosotros sufrimos. Quizá sufren muchas otras cosas, pero comenzamos a entender que tanto esas personas como nosotros tenemos una misma identidad en Cristo Jesús, y eso es lo que nos da a nosotros la fortaleza, y eso es lo que nosotros empezamos a entender, que el Señor siempre nos ha invitado y nos ha llevado a practicar ese dominio propio, el cual muchas veces en las relaciones con las demás personas uno está que mata y come del muerto, como decimos popularmente. Y ese dominio propio prácticamente comienza con una autoridad sobre nosotros mismos. Escuche lo que dice la palabra de Dios en la carta de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. El dominio propio es dominarme. ¿Y cómo me voy a dominar si yo estoy alejado? ¿Cómo me voy a dominar? Yo puedo orar, yo puedo leer la palabra de Dios, pero si yo no tengo relación con mi familia, con no únicamente mi familia de sangre, sino mi familia espiritual, ¿cómo voy a practicar el dominio propio? ¿Cómo voy a amar a mis hermanos? ¿Cómo dice la palabra? Dice, ama a tu prójimo. ¿Cómo yo voy a amar al prójimo si yo soy un cuzumbo solo? Si yo no quiero saber absolutamente nada. Y por supuesto, cuando me llega la tentación, si estoy en una soledad, pues va a caer.
escuche la palabra, practiquen el dominio propio y manténgase alerta, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien devorar. Y cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, cuando nos acercamos a la familia de Dios, cuando formamos parte de ese rebaño, pues estamos más resguardados, más protegidos de ese león, porque tenemos más firmeza en la fe. Y si nosotros tenemos firmeza en la fe y nos unimos en oración y resistimos, y yo tengo que ir, y yo tengo que estar con mi iglesia, y yo tengo que estar con mis hermanos, y yo tengo que servir en la iglesia, y yo tengo que practicar, y tengo que hacer y desarrollar tantos dones y tantas dádivas que Dios me ha dado, pues eso cada día va haciendo que yo sea más fuerte y más fuerte y más fuerte, y así la tentación va a huir como el mismo diablo también. Número 4, el llamado que Dios nos hace para vencer la tentación: controlar nuestra mente. Controlar nuestra mente. ¿Por qué? Porque es ahí donde comienza la batalla. La batalla entre esos dos elementos maravillosos, entre esas dos sustancias maravillosas, la sustancia material y la sustancia espiritual, el espíritu y la carne, definitivamente permanecen en una batalla constante y permanente en nuestra vida. Y son dos elementos maravillosos. Nuestro cuerpo, nuestra sustancia material es maravillosa, es espectacular. Sentimos grandes satisfacciones con ella. Y en nuestra parte espiritual también de igual manera. Pero ahí empieza una batalla. Y ahí está de por medio algo que yo siempre le he llamado, que es la loca, la mente. Porque la loca lo que hace es dividir. Porque la loca lo que hace es poner precisamente, no en consonancia a esas dos naturalezas, sino en disonancia, y cada vez nos va a manipular más y más y más. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Solo así podrán comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mire que el llamado son versículos que nosotros los conocemos, son versículos que nosotros todos los días los repetimos, pero el momento en el cual no los repetimos es cuando tenemos tentación. ¿Por qué? Porque no nos hemos sujetado, no hemos mantenido sujeción con Dios anteriormente, y por lo tanto nuestra mente se empieza a disipar. ¿Cómo hacer que nuestra mente tome el control desde la sustancia espiritual? ¿Cómo transformar nuestra mente? ¿Cómo renovar? Porque mire que la palabra de Dios nos invita a renovar. Renovar es hacer nueva nuestra mente. Hay que renovar la mente. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para renovar la mente es no vivir al estilo del mundo, porque el mundo tiene un estilo de vida, y ese estilo de vida, recuerde usted, esas tres fuentes del mal, de la tentación: el diablo, el mundo y nosotros mismos. Y nosotros vemos que el estilo del mundo está lleno, está permeado, está cargado de maldad, Por donde usted vea, usted solo ve la maldad, del mal. Él escucha el mal, y se va cada vez proliferando más y más, y va afectando, porque esa es la misión, esa es la labor del enemigo. Mire que el día martes, ayer escuchaba una noticia en la radio acerca de una diputada brasilera que es pastora de una iglesia, que es evangélica, que tiene un ministerio grande, con su esposo y con sus hijos, etcétera, etcétera. Terminó enredada en un escándalo tan grande, donde ha sido objeto comprobado ya de que ella, conjuntamente con sus hijos, asesinó a su esposo, a su padre, que era el pastor de la iglesia, que ya era pastora de la iglesia evangélica, etcétera, etcétera. Usted sabe qué es lo que ocurre cuando el mundo escucha esas noticias. Pues el mundo cada vez se aumenta, se acelera, se incrementa más de lo que lo mueve, que es la maldad. Y por eso odian a todo lo que es de Dios.
precisamente por toda esa situación. ¿Y de dónde vienen todas esas acciones de las personas? Ahí está metido el diablo. Ahí está metido el diablo, el maligno, acabando con Dios Todopoderoso, con la obra del Señor, tratando de hacer que todo lo que Dios ama sea destruido. Esa es la labor del enemigo. Entonces el Señor nos invita a nosotros a tener cuidado con el mundo. Él no nos dice, apártense del mundo, apártense de los mundanos. No, Él nos dice, no se amolden a la forma como ellos viven, no vivan como ellos viven, no coman lo que ellos comen, no se vistan de lo que ellos se visten, no actúen como ellos se actúen. Traten ustedes de siempre buscar el alimento, el vestido, la edificación, los principios, la actitud, el comportamiento y la palabra de Dios. Eso es lo que significa no amoldarse a esos criterios y a las actitudes del mundo. Pero también, en lo segundo lo que nos pide en la renovación de la mente es hacer un cambio en el hacer. Yo no sé si usted me entendió. Hacer un cambio en el hacer. Nosotros permanentemente hacemos cosas, estamos haciendo cosas, construyendo cosas. Y el Señor nos dice, para renovar la mente hay que cambiar en lo que tú haces. Es decir, primero que todo entendamos, no necesitamos un cerebro nuevo. No, porque la gente dice, no, pero es que yo soy así. Yo soy así. El que me quiere que me siga así. El que me ame que me ame así. Yo no voy a cambiar. No, es que no necesitamos un cerebro nuevo. Nosotros lo que necesitamos es un Salvador en el corazón. Lo que necesitamos es dejar entrar a Cristo Jesús. Lo que nosotros necesitamos, y si nosotros ya lo tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues nosotros tenemos una manera diferente de funcionar. Funcionamos de una manera, antes funcionábamos a gasolina, ahora funcionamos a gas. Por hacer un ejemplo, en el cambio que muchas veces hacen las personas de sus carros de gasolina a gas. Esa es la invitación del Señor. Ya nosotros no nos movemos, no actuamos por el mundo, sino que actuamos bajo los principios de nuestro Señor Jesucristo que está en nuestro corazón. Con la renovación de nuestra mente, entonces como tercero podemos llegar a discernir y hacer la voluntad de Dios. Ahí sí podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Y quizá de pronto empezamos a entender, bueno Señor, frente a esta situación, ¿por qué me está ocurriendo tanto? ¿Por qué me pasa estas tentaciones tanto? ¿Será que tú me estás entrenando? ¿Será que tu voluntad es fortalecerme a mí? La única manera para poder fortalecerme, para poder demostrar que verdaderamente soy ese elegido tuyo, tengo que sobrepasar esa tentación. Si usted recuerda, en los versículos que nosotros leíamos ahora, con respecto a que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto, lo llevó al desierto, el Espíritu lo llevó al desierto para que fuera sometido a tentación. Para que fuera sometido, porque es que en la tentación, en esa prueba nosotros demostramos verdaderamente quiénes somos. Muchas veces nosotros nos engañamos tanto y creemos que somos los cristianos que casi que flotamos. Y ante las demás personas, ante los ojos de los demás, somos los mejores de los mejores de los mejores de los mejores. Y quizá Dios nos quiere confrontar a nosotros y permite, porque la tentación no viene de Él. Él la permite. Permite que nosotros seamos objeto de tentación. Seamos objeto de tentación. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a discernir cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y podamos entender en que, Señor, yo necesito más fortalecimiento, yo necesito más de ti, yo necesito más ayuda. Y por lo tanto, terminemos haciendo lo que nos invita como quinta fórmula, que es a no alejarnos, sino a buscar ayuda. No alejarnos, porque las personas muchas veces, iglesia, cuando han caído una y otra vez en tentación y siguen sintiendo ese dolor, esa amargura, siguen sintiendo como que el diablo los aparta, el diablo los está apartando del mismo seno, del mismo centro de la edificación de la palabra, pero ellos no lo ven como que están siendo apartados, sino como que, ay, no sé, yo como que estoy perdiendo las ganas de vivir, de etcétera, 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 y lo que hacen es alejarse. Iglesia, lo quinto que el Señor nos pide a nosotros es que no nos alejemos y que por el contrario busquemos ayuda. Muy claramente, iglesia, nos dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, en Eclesiastés capítulo 4, si usted lo recuerda, versículo 9 nos dice, más valen dos que uno. Más valen dos, más vale la compañía, porque obtienen más fruto en su esfuerzo. Si cae el uno, el otro lo levanta. ¡Ay!
de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Ay de aquel que se aleja y se vuelve un cuzumbo solo y no tiene con quién. Y muchas veces, mire los errores tan grandes, las personas dicen, es que yo no necesito de nadie, yo no necesito de nada, yo tengo mi relación con Dios y yo tengo la palabra y se empiezan a encerrar, pero no se dan cuenta que están librando una batalla entre el espíritu y la carne. Y poco a poco, aun cuando están leyendo la palabra de Dios, aun cuando están orando, poco a poco comienzan a sentir que su corazón está minado. ¿Por qué? Porque no están buscando ayuda. No están buscando ayuda. Creen que están, pero cada vez se están enfriando más y más y más. La palabra de Dios nos lo dice. Ayúdense los unos a los otros. Ayúdense. No busquen ayuda de personas que no tienen puestos sus ojos en Dios, porque muchas veces las personas, yo como les he dicho, como siempre apelo al típico refrán popular, el hambre busca la necesidad. Se unió el hambre con la necesidad, porque las personas cuando se están enfriando, las personas cuando se están alejando, buscan a otros cuzumbos solos, no buscan a personas fieles a los ojos de Dios, no buscan personas que verdaderamente tienen un desarrollo espiritual y que los puede ayudar en un momento determinado. No nos debemos alejar. Mire, uno de los mayores ejemplos que se lo quiero mostrar en la palabra de Dios, que es un error alejarse, que es un error no buscar la ayuda de otras personas, no únicamente de Dios, sino de otras personas, pero hay que saber buscar quiénes son esas otras personas. El mayor ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado una vez más en el huerto de Getsemaní. Yo lo invito para que vayamos y leamos esa historia donde nos da un ejemplo. Marcos, váyase al Evangelio de Marcos, donde nos da un ejemplo fundamental, un ejemplo grande de la importancia de tener a alguien al lado. Marcos capítulo 14. Marcos 14. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 32. Marcos 14, 32. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Estaban Jesús con sus discípulos. Y Jesús les dijo a sus discípulos, ahí, esa noche, siéntense aquí. Prácticamente estaba ya la víspera. Ese era el momento en el cual iba a ser tomado prisionero nuestro Señor Jesucristo. En ese momento viene una gran tentación, Bueno, ¿y yo por qué tengo que seguir? Yo puedo de aquí salir corriendo. Yo sé que Judas fue y me vendió y ya viene ese ejército a tomarme prisionero. Yo puedo salir corriendo de aquí, yo puedo coger a esto, decirles, vámonos de aquí de Jerusalén, vámonos para el Jordán, vámonos para Nazaret, vámonos para el desierto, vámonos para otra parte. Y punto, porque yo no voy a pasar por esta situación. En ese momento estaba nuestro Señor Jesucristo sintiendo toda esa angustia y todo ese dolor. Y les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Es muy importante la oración. Es muy importante que cuando nosotros sentimos esos pasos de animal grande, oremos. Es muy importante, es muy importante. Pero escuchen el versículo 33 también la otra importancia. Se llevó a Pedro. ¿Para qué se llevaba a Pedro? Aun cuando sabía que Pedro lo iba a negar. Más adelantico. Se llevó a Pedro. Y se llevó a Jacobo y a Juan. ¿Perdón? ¿Usted sabe quiénes eran esas tres perlitas? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Jacobo y Juan? Los hermanos del trueno, los llama la palabra de Dios, que ellos buscaban preventas, que ellos buscaban lugares de honor. Señor, déjame sentar. La madre de ellos, déjalo sentar a tu hijo a la izquierda y al otro hijo mío a la derecha. Y Pedro te va a negar. Orgullosos, etc. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo siempre con esos ojos maravillosos, esos ojos de misericordia, de amor, él no estaba viendo lo que ellos eran en ese momento, sino lo que ellos iban a llegar a ser. Y sabía que ellos darían su vida por la vida de Cristo, por la vida de la iglesia, por la vida de la predicación de la palabra. Él sabía que estos hombres morirían por la iglesia, morirían por la obra. Y por lo tanto, se los lleva. Dice, los llevó a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó con ellos tres, los aparta a ellos tres, y comenzó a sentir temor y tristeza. Comenzó a sentir temor y tristeza. Les manifiesta a sus discípulos. Qué ejemplo, qué testimonio. El pastor de pastores, el mismo Hijo de Dios,
encarnado, el mismo Salvador le está mostrando una debilidad. Tengo tristeza, tengo temor. Qué ejemplo para muchos pastores que predicamos la palabra de Dios y que siempre exaltamos y exhortamos a que somos los más fuertes de la iglesia, cuando nuestro corazón por dentro puede estar derribado del temor, derribado del dolor. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo expresó. El expresar lo que está sintiendo, el expresar lo que está manifestando, no está diciendo, es que yo con esta debilidad entonces voy a dejar de hacer la voluntad de Dios. No, tengo tristeza, siento temor, siento tristeza. Es tal, versículo 34, la angustia que me invade, estoy tan angustiado que siento que me voy a morir. Mire la forma como les expresa a sus discípulos, me voy a morir. Jesús no se alejó, iglesia. Se alejó un poquito para orar por el Padre, para decirle, Padre, ayúdame, fortaléceme. Pero ahí estaba con sus discípulos. Ustedes quédense aquí y vigilen, oren, vigilen. Y Él se va un poquito más allá a seguir orando y clamándole al Señor para entender, para comprender que Él tenía esa ayuda divina de arriba, pero que también habían unos discípulos que habían escuchado su fortaleza, su obra, su misión, su gracia, la habían escuchado y estaban cerca a Él. No te alejes, iglesia. Busca ayuda. Es importantísimo, porque a través de ella nosotros nos fortalecemos como Cristo Jesús, aun cuando vio que sus discípulos cuando regresó estaban dormidos, aun cuando vio que después lo dejaron solo, lo traicionaron, lo vendieron, lo abandonaron, mas sin embargo, Él siempre tenía en su corazón lo que ellos iban a llegar a ser, como efectivamente sucedió. Y por eso hoy, más de 2000 años atrás, gracias a que Jesús sembró en el corazón de estos hombres la semilla de la palabra de Dios, la convicción y la fortaleza. Ellos dieron su vida porque usted y yo hoy en día estemos recibiendo esta misma palabra. Amén, iglesia. Y la sexta parte de la fórmula para poder vencer a esas tentaciones que muchas veces nos quieren apartar, porque todas las tentaciones lo que buscan es apartarnos de Dios, definitivamente es, no nos apartemos de Dios, apartémonos de las relaciones necias, porque hay mucha necedad en las personas. Mucha necedad. Muchas veces nosotros le predicamos la palabra de Dios a personas y le decimos, mira. Yo me imagino que como todos tenemos amigos, que tenemos personas, tenemos familiares que les compartimos la palabra de Dios, que los invitamos de una u otra manera a que se reconcilien con el Señor, pero hay necedad en su corazón, iglesia. De pronto esa necedad puede ser contagiante. Y de pronto nosotros podemos terminar contaminados de esa necedad. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, en el capítulo 5, iglesia, de Efesios capítulo 5, en el del versículo 1 al 19. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Largo, pero yo le voy a leer unos apartes importantes de lo que significa apartarse de las relaciones necias. Lleven, el llamado que nos hace el Señor, lleven una vida de amor. El amor es tolerante, el amor es compasivo, el amor es comprensivo. Lleven una vida de amor entre ustedes, entre sus relaciones, entre aquellos que aman, entre aquellos que se aman, que se toleran. Ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. De ninguna, absolutamente, ninguna manera. De ninguna clase de impureza, de avaricia. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Mire la invitación, ¿con quién te estás relacionando? Olvídate de ser idólatra, inmoral e impuro. Ninguno de esos tendrá herencia en el reino de Cristo. Evita las argumentaciones vanas, esas reuniones que hablan, venga, yo quiero hablar con usted. Es que mire, es que los árboles, es que esto, y comienza, es que Jesús era un extraterrestre, Jesús era un no sé qué, Olvídense de esas argumentaciones vanas. Eviten a las personas que viven en la desobediencia. ¿Por qué? Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Y por lo tanto, vivan
como hijos de la luz. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes, los no creyentes hacen en secreto. Mire que la invitación, iglesia, la invitación que nos hace el Señor es a distinguir la luz de las tinieblas. Y nos dice, no hay nada en común entre la luz y las tinieblas. Si bien es cierto, nosotros vivimos en el mundo, nos decía hace algunas semanas, no somos nosotros del mundo. Recuerde usted que la misma palabra de Dios nos dice que el que no está con Cristo está contra Él. Está contra Él. Y en nuestra sociedad actual, nosotros vemos cómo se le ha cambiado la etiqueta al pecado. Ya no se le dice pecado. Y por lo tanto, cuando nosotros somos objeto de una tentación, nosotros decimos, no, yo me puedo dar este permiso. Eso es apenas una canita al aire. ¿Por qué? Porque empezamos a menospreciar ese acto como verdaderamente lo que es. Ya no le decimos pecado. Ya no lo aborrecemos, sino que empezamos a amar eso, cuando debería ser lo contrario, como el mismo Pablo nos invita. ¿A qué? A aborrecer lo que nosotros amábamos, a apartarnos nosotros de toda esa cosa inmunda que antes nos llenaba el corazón. Nos sorprendemos, y nosotros lo hemos visto, nos sorprendemos como con esta noticia que yo le estoy comentando y que hoy lo anunciaban ayer lo anunciaban en la radio y decían que se hacían tantas orgías, hasta orgías con otros pastores, con una cantidad de cosas. Dios mío, nosotros escuchábamos con mi esposa esa noticia y nos sorprendíamos. Nos sorprendíamos y decíamos, wow, iglesia, nos sorprende de lo que estamos viendo. Pensemos por un momento en aquello que no vemos y que están haciendo y está ocurriendo en secreto. Por eso la misma palabra de Dios dice, da vergüenza mencionar lo que se hace en secreto, lo que los desobedientes hacen en secreto, lo que afectan a la iglesia, lo que afecta en el corazón de la iglesia de Cristo, lo que afecta para que otras personas también reciban a Cristo. Diferenciar, iglesia, entre las tinieblas y la luz. Y por último, la última parte característica de la fórmula, confiar en Dios. Confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios. ¿Usted sabe lo que significa confiar en Dios? Yo le invito para que vaya a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo 13. Ustedes, confiar en Dios. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Es decir, iglesia, esa tentación que nosotros tenemos no es extraterrestre. Esa tentación no es sobrenatural. Y dice uno, no, esto yo no lo puedo lograr. No, esto no, yo no la voy a poder, yo no me voy a poder mantener firme frente a esta tentación. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y por eso nosotros debemos confiar en Él. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Pero uno, mire, que muchas veces yo he escuchado a muchos cristianos malinterpretar esto. Dios no nos va a poner una prueba, Dios no nos va a poner una tentación más allá de nuestra forma. Así es que yo estoy bien. No, iglesia, pero es que el gran problema, que la fuerza para no caer, porque la fuerza para no caer en la tentación viene de nuestra relación con Dios, viene de que si nosotros hemos estado sujetados, si nosotros hemos vivido en obediencia a Dios, pues nosotros vamos a recibir esa fuerza maravillosa que es la promesa que Él nos da. No permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llega la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¡Wow! Iglesia, pero entonces nosotros podemos dejar que la tentación fluya y en el último minuto, Señor, ¿qué pasó? No me diste la salida. Porque hay muchas personas que actúan así. Muchas. Señor, yo pensé que era fuerte. Yo pensé que algo iba a pasar. Señor, algo va a pasar. Ahí viene la tentación caminando. Ahí se aproxima la tentación caminando. Ahí está, a 1 metro está la tentación de mi Señor. Yo pensé que se iba a abrir un hueco y se la iba a tragar a la tentación. No, iglesia. Nos quedamos nosotros esperando.
¿Por qué, iglesia? Porque las tentaciones provienen de la condición del ser humano. Dios nos da una vía de escape. Dios nos ayuda cuando nosotros nos hemos sujetado, cuando nosotros nos hemos sometido. Entonces tenemos la fortaleza de Dios y nos da esa vía de escape. Nos muestra, decimos, no, en ese momento el Espíritu de Dios se sobrepone sobre la carne y dice, no, yo tengo que confiar en el Señor, yo confío en el Señor, y te da esa suficiente autoridad y autonomía para decir, hasta aquí, pero yo no voy a caer. Dios es fiel, iglesia, y no nos va a abandonar si nosotros nos acogemos a su gracia, si nos acogemos a sus preceptos. No nos confiemos en nuestras fuerzas. No se confíe en que usted tiene la fuerza, no se confíe en que usted tiene el don, no. Todo, absolutamente todo cristiano está propenso para la tentación. Estamos propensos a ser tentados. Por lo tanto, cuando uno empieza a sentirse la tentación, en lugar de alejarse de Jesús, empiece por no alejarse de Jesús, acérquese más a Él. Acérquese más. Acérquese y no se aleje de la iglesia. Acérquese y no se aleje de personas que han demostrado y que usted conoce, que usted ve. Personas que tienen un alto don espiritual, que tienen una espiritualidad, que tienen una relación con Cristo, que son personas maravillosas, que han pasado por problemas grandísimos y que pueden ser grandes consejeros. El plan de Satanás es alejarte de Dios, es alejarte. Él tiene que hacer todo lo que esté a su alcance. ¿Para qué? Para alejarte. Porque hay algo, iglesia, que usted debe entender con respecto al diablo. El diablo a usted no lo odia. Usted no le ha hecho nada al diablo para que lo odie. El diablo odia a Dios. Odia a Dios. Entonces, ¿por qué se ensaña contigo? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama con todo su corazón. Y no hay cosa que le duela más a Dios que le ataquen a sus hijos. Y el diablo lo sabe. Y por eso el diablo persigue a los hijos. Y por eso el diablo persigue a esas nuevas generaciones. ¿Para qué? Para que esas nuevas generaciones no reconozcan a Dios. Para que esas nuevas generaciones no doblen su rodilla. Y el diablo entonces se saldrá con la suya, iglesia. Por eso nosotros que hemos recibido a Cristo y que todos los días estamos permanentemente en nuestra relación con Dios, tenemos que ser fuertes. Fortalecernos cada vez más, ser esos hombres esforzados y valientes, como Pedro, como Juan, como Jacobo, que aun cuando cometieron fallas, que aun cuando se equivocaron, que aun cuando mostraron debilidades, que aun cuando hicieron actos que de pronto dijeron, no, yo me voy de la iglesia, nunca se fueron, se mantuvieron a los pies de su pastor, a los pies de su iglesia, a los pies del Señor, diciéndole, yo vine aquí a cumplir una misión, y luego dieron su vida por esa misión, iglesia. Recuerde que entre más grande es el ataque, más grande es la tentación. Entre más grande es la obra que Dios tiene para ti, pues va a haber más tentaciones, más ataques. Y por supuesto, más fervorosa debe ser nuestra oración. ¿Para qué? Para confiar en Dios. Para confiar en Dios. O hacer lo mismo que hizo José en el momento en que le llegó la tentación. Acuérdese de usted de José con la esposa de Potifar. Salir corriendo y huir antes de caer. Yo prefiero que digan que soy un cobarde antes que digan que soy un pecador, y huyó. Recuerde, iglesia, con la tentación lo que busca Satanás es mantenernos alejados del propósito de Dios, mantenernos alejados del plan de Dios. Pero la misma palabra de Dios nos dice que con Cristo vencemos a la tentación. Con Cristo vencemos a la tentación. Acompáñeme, iglesia, a Hebreos capítulo 2, porque si hay algo maravilloso es que Cristo Jesús sí conoce nuestro corazón. Cristo Jesús nos entiende. ¿Por qué? Porque Él tuvo una naturaleza carnal, porque Él la sintió. Él fue también de carne y hueso, y Él sintió lo mismo que nosotros sentimos. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 14, y con esto termino. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, nosotros somos de carne y hueso, Él, nuestro Señor Jesucristo, compartió esa naturaleza humana, compartió también siendo de carne y hueso. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Iglesia, si nuestro Señor Jesucristo, siendo de carne y hueso, pudo a Satanás ponerlo en su lugar, nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo también, cuando veamos esa tentación, comencemos a la luz de la palabra de Dios a ponerlo también en su sitio. Y si lo cree, diga amén y amén. Vamos a orar.
Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias. Mil y mil gracias, Señor, por ayudarnos, Dios bendito, a comprender lo que es la tentación. Por ayudarnos, Señor, a comprender que más allá de unos actos meramente carnales, hay todas unas huestes de maldad alrededor nuestro, dirigidas por Satanás, para hacer que nuestro plan, el propósito tuyo en nuestra vida, no se cumpla. Pero hoy, Señor, tú nos has dado la bendición maravillosa de hacernos entender que seremos objeto de tentación durante todas nuestras vidas. Pero te tenemos a ti, tenemos a la iglesia, tenemos la palabra de Dios, tenemos nuestras relaciones entre hermanos, tenemos nosotros un rebaño maravilloso en el cual nos fortalecemos, en el cual nos convertimos en vigías, en el cual Dios Todopoderoso nos convertimos en guerreros para que juntos y unánimes podamos librar la buena batalla. Gracias por todas las personas que tú pones a nuestro alrededor y que ayudan a fortalecernos espiritualmente en nuestro caminar contigo. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El próximo domingo, con el poder de Dios, estaremos reiniciando la reapertura de la iglesia, abriendo la iglesia. Hay gozo en nuestros corazones. Mil gracias por todas las personas que se inscribieron a la reunión de las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana. Gracias. Ya tenemos organizados los grupos, está organizado toda la información. Gracias por haber cumplido con el diligenciamiento de la encuesta que se envió. Mil gracias por estar atentos a todas las indicaciones, y yo les recuerdo que nos vamos a fortalecer para ese reinicio. Nos vamos a fortalecer con un ayuno el día sábado 5. El ayuno mensual que tenemos nosotros en la iglesia lo vamos a realizar por obvias razones. En lugar de hacerlo el lunes como veníamos haciéndolo, lo vamos a hacer el día sábado, la víspera de la reapertura de la iglesia. Así que yo los invito para que todas aquellas personas que quieran hacer ese ayuno, inmediatamente lo manifiesten a través del WhatsApp de la iglesia para enviarles toda la información necesaria. Les recuerdo, el ayuno será el día sábado 5 de septiembre de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Todo el día usted va a recibir las indicaciones, los textos bíblicos que hay que leer, las razones por las cuales orar, etcétera, etcétera. Inscríbase entonces en este ayuno para que al otro día, después de ayunar, podamos nosotros llegar a la casa del Señor y poder contemplar esa gloria maravillosa de que el Evangelio no está en cuarentena y de que estamos más vivos que nunca. Lo invito entonces, iglesia, a inscribirse. De igual manera también les recuerdo a los jóvenes que el mismo sábado, el sábado 5 de septiembre a las 3 de la tarde, tienen reunión con su líder, con la doctora Diana Peralta. A través de la plataforma de Zoom van a tener esta reunión y también van a fortalecerse, animarse, también van a tratar un tema muy importante y muy especial en la edificación de esas nuevas generaciones, y sé que se van a animar para que el día domingo también estemos con todos esos jóvenes adorando y alabando al Señor. Amada iglesia, cualquier noticia o cualquier cosa les estaré comentando. Por lo pronto, en la unidad de Cristo, los bendigo y les doy gracias por esa fidelidad, por esa hermandad, por esa unidad, y porque juntos y unánimes haremos de la iglesia Pacto de Amor la iglesia más grande del mundo. Los amamos, los extrañamos, y con el poder de Dios nos vemos el domingo y nos daremos un abrazo espiritual. Que Dios los bendiga. Chao. Bye bye. Mi debilidad aumenta cuando transcurre el tiempo, borrándose así de mi mente todo buen conocimiento. Me sobran excusas para desistir, si todos lo hacen, ¿para qué resistir? Y yo me siento caer. Señor, recuérdame todo tu amor, hazme fuerte para no caer.
placeres que mi espíritu desprecia. Mi mente se enciende y siento fuego